La luz ámbar del Riverside Grill se colaba por la ventana como un recordatorio tibio de las cosas pequeñas que resistían al tiempo. Una lámpara suspendida, el bote de oliva en la mesa, el modo en que la lluvia pulía las hojas en la calle. En una mesa junto al ventanal, Hunter miró las manos de la mujer frente a él más de lo que miró su rostro. Había algo en la manera en que movía los dedos, una calma que le recordó a su madre y lo ancló al presente con una suavidad que aún no sabía cómo nombrar. Antes de entrar en la historia, si te quedas hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte relatos como este que hablan de dignidad y segundas oportunidades. Hunter tenía una rutina pulcra como el borde de una taza: llevar a June al colegio, contestar consultas, preparar la terapia de la tarde. Era padre viudo desde hacía 4 años. La casa conservaba un silencio de costumbre que a veces dolía en las noches. Aprendió la lengua de señas por su madre, que había sido sorda, y le enseñó a leer las pausas entre palabras como quien aprende a leer mapas. Por eso, cuando la mujer en la mesa de enfrente apartó la carta y, en vez de hablar, le ofreció una sonrisa y un movimiento de manos que no esperó, Hunter no titubeó. Respondió con señas como quien regresa al sitio donde se creció. Ella se llamaba Megan Smith, era de manos expresivas y mirada cuidada. Llevaba un abrigo gris y un bolso con textura de cuero que parecía contener 1000 cuadernos. Sus dedos rozaban el aire con intención. Era su lengua, su manera de nombrar las cosas, y Hunter la escuchó. Hablaron de banalidades que parecían íntimas: evitar la piña en la pizza, que June quería ser vulcanóloga y coleccionar rocas, qué libro había cambiado una vida. Hunter le decía cosas en señas y ella le devolvía frases escritas en el menú cuando la música subía. A veces cerraban los ojos y se entendían en silencio. June apareció al final de la cena como una erupción de energía controlada, un abrazo ruidoso, preguntas sobre volcanes, una pieza de papel arrugada con un dibujo que Hunter sostuvo con orgullo. Megan inclinó la cabeza, sus ojos se ablandaron y en un acto que no necesitó palabras, tomó la mano de June y se la acomodó entre las suyas. Fue un gesto que dijo más que cualquier promesa: la presencia. Lo que nadie en esa mesa sabía, nadie salvo Hunter y, por supuesto, Megan, era lo que venía después. En la oficina donde trabajaban Derek, Greg y Tim, 3 nombres que sonaban a competitividad mal templada, había crecido una idea mediocre que se volvió cruel: llamar la atención con una pieza viral que humillara a alguien, acusarla de torpeza o ridiculizar su discapacidad para ganar likes fáciles. Querían exponerlo como una broma que señalara lo políticamente incorrecto y de paso sacar ventaja sobre un proyecto donde Megan figuraba como freelance. No pensaron en la persona, pensaron en la carcajada fácil. La trampa se armó con frivolidad y planificación. Un comentario sobrio, una sugerencia al camarero, la cámara oculta de un teléfono puesta en la mesa con el objetivo de capturar la reacción. No eran desconocidos del daño, eran compañeros de trabajo que habían perdido la brújula ética por envidia y miedo. En sus cabezas, la víctima sería una voz incómoda, una clienta demandante. Lo que no imaginaron era que la mujer que ridiculizaron a lo largo de un breve clip era la dueña mayoritaria de la empresa donde ellos trabajaban, una facturación que ella manejaba desde oficinas discretas, lejos de la ostentación. Tampoco imaginaron que la pieza, al salir a la luz, encendería algo que los obligaría a mirar su reflejo.
El video apareció días después. No había sido publicado por el restaurante, el Riverside Grill era un lugar de trabajo honesto, sino por un perfil anónimo que lo esparció con intención de burlar la corrección social. En el clip, la empleada que atendía la mesa puso una nota de desaire, fingió incomodidad ante la incapacidad de Meghan para oír el murmullo, y algunos compañeros rieron en un off que se sintió más corrosivo que viral. La ciudad reaccionó en minutos. Algunos hicieron comentarios indignados, otros compartieron con morbo. En la oficina, las notificaciones estallaron. Cuando Hunter vio el video por primera vez, sintió que un peso viejo se partía en su pecho, no por él, sino por Meghan. Había en su estómago una mezcla de rabia y vergüenza ajena que lo empujó a buscar la verdad. Fue June quien encontró la cuenta que compartía el clip. Con el entusiasmo curioso de un volcán a punto de erupción, la niña señaló la pantalla y dijo en voz alta lo que todos pensaron en silencio: «¡Mamá, no lo permitiría!». Hunter comprendió que para June la humillación no era teoría, sino una afrenta a la dignidad humana, aprendizaje que no estaba dispuesto a explicar con palabras frías. Hunter acudió a la empresa al día siguiente. Allí la atmósfera olía a café recalentado y papeles apilados, y las caras que encontró eran las de la incredulidad y la culpa que se transforma en defensa. Derek intentó minimizar, Greg se encogió de hombros, Tim miró hacia otro lado. Hunter pidió hablar con recursos humanos. En la sala pequeña la luz era más blanca y allí, frente a la pantalla apagada, alguien deslizó una explicación que no arreglaba nada. «No pensamos que sería así». La frase quedó suspendida como una oración sin consuelo. Meghan, entretanto, recibió la avalancha en privado. Su teléfono vibró con mensajes de solidaridad, con insultos, con preguntas. Ella decidió que no quería convertir el dolor en espectáculo. Podría haber respondido con un falso pronunciamiento desde la indignación, podría haber aceptado la pena pública y dejarlo todo en manos del ruido. Pero Meghan había aprendido, con las lecciones de una vida, a que la dignidad no se proclamaba en alta voz, sino que se reclamaba con acciones. Ella no necesitaba que la ciudad la llamara dueña de todo. Ser dueña no era su título, sino una posición que, en ese momento, le daba autoridad para pedir reparaciones reales y no humillaciones adicionales. Cuando la empresa supo la verdad, porque Meghan lo contó en una carta calma y certera, la dinámica cambió. «Soy la principal inversora de la firma», escribió, y después habló de su vida con la misma claridad con la que firmaba cheques, que no le hacía falta la notoriedad pública, que había preferido observar desde la distancia la mala gestión de algunos de sus empleados, y que lo sucedido era una muestra de algo más profundo y peligroso, que la cultura de la empresa había permitido que la crueldad pasara por graciosa. Los directivos temblaron ante la posibilidad tangible de repercusiones legales, cierto, pero lo que más pesó fue la vergüenza ética. Las sanciones llegaron: amonestaciones, suspensiones, un programa obligatorio de formación en inclusión y, lo más importante, una disculpa pública redactada y entregada con atención a la dignidad de Meghan. La confrontación no fue un espectáculo de gritos. Hunter, que conocía bien las formas silenciosas de la resistencia, pidió una reunión a puerta cerrada con Derek, Greg y Tim. En esa sala, las palabras pesaban otro peso. Se habló de miedo, de ambición, de la ansiedad por destacar. Derek, el líder, habló primero con la voz rota de quien no había sido tratado como niño y ahora tenía que reconocer que había sido cruel. «Lo siento», dijo, no como fórmula vacía, sino como inicio. Greg ofreció su versión incómoda, la envidia hacia los que manejaban proyectos con la libertad que él deseaba.
Tim, que había participado desde la sombra, confesó que actuó por miedo a quedar fuera. Megan aceptó las disculpas que fueron sinceras. No aceptó, sin embargo, que se acabara todo con palabras. Propuso que la empresa pagara un fondo para formación en accesibilidad, que los responsables participaran en programas con personas sordas y comunidades vulnerables, que se abriera una línea de atención para casos similares. También pidió una disculpa pública, no para alimentar su imagen, sino para sentar un precedente. La reparación debía ser concreta: compensación, educación y la promesa de crear un espacio donde la dignidad fuera norma. Hunter apoyó esas medidas desde la certeza de que la reparación no sanaba inmediatamente el daño, pero podía cambiar lo que vendría después. La prensa, cuando cubrió el caso, habló de ironía. Una empleada había humillado a quien era la propietaria. Pero la historia verdadera estaba en las manos que se entrelazaban, en las lecciones que emergían. Hunter y Megan se encontraron una tarde para hablar sobre lo ocurrido, lejos del ruido. En una sala con luz ámbar, esa vez sin cámaras ni sonidos prestados, se miraron a los ojos y a las manos. Megan le contó por qué no solía aparecer en público. Hunter le contó sobre su madre, sobre June, sobre cómo la lengua de señas le había enseñado a escuchar lo que no estaba dicho. Sus dedos crearon una conversación hecha de tacto, la paz que se instala cuando dos vidas reconocen la posibilidad de cuidarse. June, que estaba aprendiendo a leer el alfabeto manual por hobby de su papá, se asomó y celebró cada signo con entusiasmo infantil, como si cada letra fuera una piedra de volcán lista para explicar el mundo. Con el tiempo, la empresa implementó los cambios prometidos. Hubo talleres, sí, pero también encuentros donde personas sordas contaron sus experiencias sin que nadie interrumpiera. Los responsables que protagonizaron la broma fueron trasladados a posiciones donde, bajo supervisión, debían aprender sobre inclusión y comunicar esas lecciones. No fue un castigo espectacular, fue responsabilidad tomada con pasos concretos, y eso pesó más. Las consecuencias laborales fueron acompañadas por una invitación a la enmienda personal. Varios de ellos se disculparon en privado y ofrecieron reparar de maneras tangibles lo que habían hecho. La vida de Hunter se fue entretejiendo con la de Megan de manera pausada y decidida. No hubo gestos grandilocuentes al principio, solo una rutina compartida. La manera en que él la visitaba en su oficina, sentándose en la esquina donde la luz caía más tibia. La forma en que Megan se sentaba en el sofá de su casa para leerle a June historias en un cuaderno donde las palabras y los dibujos convivían. La niña, que veía en Megan a una amiga que entendía sus volcanes, comenzó a enseñarle a dibujar erupciones. «Así explota el corazón cuando algo es importante», dijo una tarde, y Megan dibujó una montaña con una cima ruborizada de rojo. El símbolo de las manos se hizo presente en pequeños gestos. En la cocina, cuando Hunter enseñó a Megan a preparar la receta que su esposa amaba. En la cama, cuando compartieron silencios que no pedían ser llenados. La luz ámbar volvió a ser signo de hogar. A veces, en las noches, Hunter recordaba la sombra del dolor que lo trajo hasta allí. La ausencia de su esposa era una costura que la vida había cerrado con cuidado, pero no con olvido. Aprendió a nombrar el amor que tenía por ella como un lugar sagrado que no impidió, sino que hizo más sentido el nuevo amor que germinaba. La comunidad también transformó su mirada. Lo más importante no fue que Megan fuera la dueña de la empresa, sino que su reacción demostró que la dignidad exige respuesta. Las redes sociales olvidan rápido, pero los actos permanecen. La compañía recibió un reconocimiento por inversión en accesibilidad, y la historia se convirtió en caso de estudio para otras organizaciones, no por el escándalo, sino por la forma en que se afrontó la reparación.
En la oficina, Derek cambió, o al menos intentó cambiar. Un día, en una reunión pequeña, presentó un proyecto donde la accesibilidad era eje, no complemento. Fue un paso difícil, recibido con escepticismo y con aplausos débiles. Pero hubo un giro real cuando Tim y Greg, que habían participado en la humillación, aceptaron colaborar. No se trató de limpiar su culpa con gestos, sino de vivir con ella y transformarla. Hubo un momento de clímax que desbordó todo lo anterior, la filtración de un segundo clip, esta vez manipulado para dar la sensación de que Megan había reaccionado con arrogancia. Hubo un malentendido y un titular sensacionalista que volvió a poner a Megan bajo la mira. Hunter sintió que algo en su interior quería estallar. En vez de eso, respiró y actuó. Fue a la agencia que difundió la pieza y pidió que se comprobase el origen. Con paciencia y evidencia se demostró la manipulación, la agencia pidió disculpas y retiró el contenido. La batalla no fue heroica ni mediática, fue la insistencia de quien sostuvo la verdad con pruebas y con presencia. Después de tantos ajustes, llegó la posibilidad de un compromiso verdadero entre Hunter y Megan. No fue una escena cinematográfica con grandes gestos, sino una tarde tranquila en la que June llevó un cuaderno de Volcán a la mesa y dijo, con la franqueza de la infancia, que si ellos se casaban, su familia tendría más manos para construir mundos. Hunter se arrodilló en el jardín de su casa, rodeado de macetas y luz ambarina, y le pidió a Megan que fuera compañera. Sus manos se encontraron y en el gesto dijeron todo. La promesa de cuidado, de inclusión, de no rendirse ante la crueldad. La propuesta fue sencilla: un anillo, una mirada y la certeza de que unir vidas era también un acto público de reparación y de fe en la bondad. Megan asintió con la misma ternura con que enrollaba una página para marcar el lugar. June gritó de alegría, abrazó a ambos y, como quien sella un pacto, dibujó un volcán con 3 picos. No era teatralismo, era coherencia. En los meses que siguieron, la familia se consolidó de maneras prácticas. Enseñanzas de lengua de señas por las tardes en la sala, reuniones con vecinos donde se promovía la accesibilidad en las zonas comunes, pequeñas celebraciones para quienes habían ayudado a reparar el daño. La comunidad que había mirado con morbo, ahora miraba con curiosidad y, en muchos casos, con admiración por la forma en que las relaciones se habían rehecho. Los antagonistas, por su parte, vivieron la responsabilidad con distintos resultados. Algunos aprovecharon la oportunidad para aprender de veras, otros se marcharon y enfrentaron las consecuencias de sus actos fuera de la empresa. La historia no prometió redención universal, pero sí mostró que la reparación era posible cuando la rendición a la propia culpa se convertía en trabajo honesto. El cierre llegó en una tarde de domingo. Hunter, Megan y June salieron a caminar por la orilla del río. La luz era la misma que la primera noche en el Riverside Grill, ámbar, cálida, con la música lejana de la ciudad componiendo una banda sonora sin palabras. Las manos se buscaban, los dedos se entrelazaban, y June, con su sonrisa de volcán, recogía piedras pequeñas como si ya coleccionara futuros recuerdos. En un gesto simple, Megan tomó la roca más pequeña de todas y se la entregó a Hunter. Él la sostuvo, la frotó con el pulgar y sintió la solidez de lo que habían construido. No la imposición de pertenencia, sino la elección diaria de cuidarse. La historia de aquella humillación, la empleada que había castigado a la mujer sin imaginar que era la propietaria, se convirtió en otra cosa. Una lección sobre cómo la vulnerabilidad y la dignidad pueden exigir respuestas que transforman estructuras.
No fue justicia de titulares, sino la lenta labor de poner en su lugar lo que estaba mal y sembrar en el terreno nuevo comportamientos. Meghan no necesitó proclamarse dueña de todo para que su voz importara. Fue su decisión de actuar con mesura y firmeza la que cambió el rumbo. Y así, caminando juntos, dejaron atrás la vieja era de reacciones rápidas y se entregaron a la paciencia de construir algo duradero. June habló de volcanes, Hunter escuchó con la calma de quien aprendió a esperar, y Meghan señaló cómo la lava, al enfriarse, forma nuevas tierras. Era una imagen que les venía bien, algo poderoso que, una vez que arde, permite levantar nuevas formas. Si esta historia te conmovió y quieres que más relatos como este lleguen a otros, suscríbete, comparte y activa las notificaciones. La bondad práctica cambia vidas. Cuando la dignidad es defendida con hechos, todos ganamos. El río seguía su curso, indiferente a las pequeñas victorias humanas, y sin embargo, en su orilla parecía guardar una paciencia que la ciudad comenzaba a imitar. Con el paso de las estaciones, la casa de Hunter y Meghan se fue llenando, no solo con juguetes y plantas, sino con voces que antes no tenían lugar. Las clases de lengua de señas que Meghan dio en su sala atrajeron a vecinos tímidos, a maestros de la escuela local y a un par de jubiladas que, al principio, solo querían ayudar con fichas y terminaron aprendiendo a conversar con las manos. Hunter puso estanterías para los libros donados y cada tarde ajustaba alguna puerca o reparaba una silla con la meticulosidad de quien afirma que lo práctico también es poesía. No todo fue fluido. A cada paso de avance correspondían retrocesos que pusieron a prueba su convicción. Un proyecto municipal para mejorar la vereda quedó a medias por falta de fondos, y por un tiempo el grupo que impulsaba la accesibilidad tuvo que suspender la pintura de los pasos peatonales. Se escucharon quejas, la gente se cansaba, algunos vecinos decían que cuidar a otros no era su responsabilidad. Hunter sintió la familiar punzada de ira que, antes, lo hubiera empujado a confrontar con dureza. Pero esta vez se sentó en la terraza, con June pegada a su muslo, y dejó que su pecho se vaciara en palabras cortas. «No puedo arreglarlo todo», dijo a Meghan, mirando la ciudad que aparecía tenue más allá de las plantas. «A veces siento que volvemos al principio». Meghan le pasó la palma sobre la espalda, con la calma que había ganado en meses de reconciliación y práctica diaria de paciencia. «No tienes que arreglarlo todo tú», respondió. «Hicimos lo que debíamos, y eso ya cambió el rumbo. Lo demás vendrá con constancia». Entonces, lo que vino fue una red, personas que vieron en sus actos una oportunidad de aprender. Un carpintero que donó material, una profesora que consiguió que sus alumnos pintaran carteles explicativos para la vereda, un grupo de jóvenes que, entre trabajo y trabajo, se ofreció para limpiar el parque cada sábado. Los gestos pequeños se convirtieron en hilo, y el hilo en tejido. Hubo también quienes no quisieron reincidir en la comunidad. 2 empleados de la agencia que difundió la pieza manipuladora manipularon sus cuentas y se mudaron a otra ciudad. En sus despedidas, cargadas de recursos y racionalizaciones, ofrecieron poco más que remordimientos formales. No todos aceptaron la humildad. Pero otros, sorprendidos por la firmeza de Meghan y por la evidencia que Hunter logró reunir, volvieron con voluntad de reparar. Pidieron participar en las jornadas de accesibilidad, escribieron disculpas públicas y, lo más raro y valioso, se ofrecieron a trabajar sin interés en la exposición educativa que Meghan organizó en la biblioteca municipal sobre dignidad y privacidad. La exposición fue un punto de inflexión. No fue un acto de mármol ni una ceremonia grandiosa.
Fue una sala luminosa llena de historias. Allí se colgaron cartas anónimas de personas que habían experimentado humillaciones menores o mayores. Había audios, leídos con permiso, de quienes contaban cómo, tras perder un empleo o una posición social, habían aprendido a reconstruir su vida desde la humildad. June dejó un dibujo en el panel central, un volcán con 3 picos. Al verlo, las personas sonreían sin darse cuenta. La simpleza de aquel trazo decía lo que muchas palabras intentaban, que los tiempos de incendio podían ser inicio de tierra nueva. En una de esas jornadas, una mujer mayor se acercó a Megan. Llevaba las manos temblorosas y unos lentes gruesos que dejaban ver ojos que habían visto la ciudad en otras formas. «No supe escuchar antes», dijo. «Mi nieta me habló de ustedes y pensé que eran solo una pelea de redes, pero vine a ver y es más grande». Megan tomó su mano, con la serenidad de quien prefiere la acción a la retórica. «No todo es culpa ni vergüenza», respondió. «A veces lo importante es lo que aprendemos después». La mujer asintió y, antes de irse, dejó una bolsa con telas que había tejido durante años. Era otra forma de regalo, material para las actividades, una manera práctica de decir que también ella quería ser parte de la reparación. Mientras tanto, Hunter se aferraba a un nuevo credo, la constancia en lo cotidiano. Reaprendió a no convertir cada agravio en un combate público. Cuando un blog local repostó viejas frases sacadas de contexto para insinuar que él y Megan buscaban publicidad, Hunter respiró y llamó a la autora. No fue una llamada explosiva, fue una conversación donde ofreció pruebas, testimonios y la posibilidad de publicar una nota de reparación. La periodista accedió, y lo que salió fue una pieza menos sensacionalista y más humana que incluyó entrevistas con vecinos y voluntarios. No se trató de borrar lo ocurrido, sino de ponerlo en perspectiva. June crecía rápido. Su curiosidad volcánica se convirtió en propuesta. Quiso que el parque tuviera un rincón para niños con diversas capacidades. Pidió a sus padres que la ayudaran a juntar donaciones. Organizó mini ferias donde vendía limonada y galletas con el objetivo de comprar columpios adaptados. La comunidad la miraba con ternura y a veces con la claridad que aporta la infancia. Cuando June hablaba, muchos adultos recordaban lo esencial. «Si hacemos este rincón», decía con seriedad, «todos podremos jugar, incluso los que vienen en ruedas». Una vez, en la escuela, June fue protagonista de un momento que dejó marcas en la vecindad. Un chico nuevo, que hasta entonces se quedaba fuera de los juegos, se acercó tímido. Tenía un brazo cicatrizado y una expresión que parecía decir que el mundo no estaba hecho para él. June lo miró, le extendió su cuaderno de volcán y le ofreció que dibujara. El niño sonrió por primera vez. La profesora, que observaba desde la puerta, contó luego que aquella sonrisa abrió conversaciones que terminaron en un banco de juegos adaptados donado por la familia del carpintero. En paralelo a la reconstrucción comunitaria, surgió otra arena donde tuvieron que pelear: la privacidad digital y la educación mediática. Megan dio charlas en la escuela sobre consentimiento y la manera en que la tecnología puede herir. Las discusiones fueron más tensas que las sesiones de lengua de señas. Implicaban conceptos abstractos que muchos habían normalizado. Para ayudar, invitaron a especialistas. Un hacker ético que explicó cómo funcionan las filtraciones. Una abogada que habló sobre derechos y reparaciones. Y una profesora de filosofía que discutió la responsabilidad colectiva. No faltaron voces que acusaran a Hunter de querer convertir todo en lección. Él aceptó la crítica con humildad, aprendiendo a separar su impulso didáctico de la necesidad de acompañamiento más que de sermón. A veces, el error fue justificar con la lengua de las buenas intenciones lo que sonaba paternalista. Aprendieron a modular, a escuchar más.
En un otoño con olor a hojas húmedas, la familia recibió una carta de la agencia que había difundido la pieza, un ofrecimiento de colaboración para un taller de ética periodística. La propuesta no era perfecta y llevaba la marca de años de reputación que la agencia quería reparar. Megan pensó mucho antes de contestar. No todo se resuelve con una firma y una conferencia. El problema era el aprendizaje real. Finalmente aceptó, con condiciones claras, transparencia, compromiso público y la garantía de que el taller sería abierto a víctimas y al público general. El día del taller, la sala municipal estuvo llena. Las sillas crujieron bajo personas jóvenes y mayores. Uno de los antiguos responsables de la agencia subió al podio con la voz vacilante. Dijo palabras que no borraban nada, pero que mostraron reconocimiento. Escuchar aquello fue un ejercicio para todos, para los que se habían sentido agraviados, para los que habían actuado mal y para los que, como Megan y Hunter, querían que el daño se transformara en aprendizaje. Tras el taller, se organizó una mesa de diálogo donde habitantes contaron historias de exposición y humillación digital. No fue una sesión donde se dictaran sentencias, fue un intercambio donde la complejidad humana se mostró en toda su fuerza. Arrepentimientos, excusas, resistencia y también fe en la posibilidad de cambio. Cuando uno de los antiguos empleados se presentó con manos temblorosas y ofreció trabajar en un proyecto sin remuneración para reparar el daño, la tensión se cortó con un silencio cargado de duda. Algunas víctimas aceptaron, otras rechazaron la oferta. No hubo consenso. Fue, sin embargo, un paso hacia la verdad, reconocer que la reparación no es una fórmula única. En esos meses emergió una figura inesperada, Rosa, la dueña de la librería frente al parque. Había observado todo desde su escaparate, vendiendo novelas y dando consejos a adolescentes en busca de poesía. Rosa era de las que hablaban poco, pero cuando lo hacían, decían lo que muchos callaban. Un día, sin anuncio, colgó en la vidriera un cartel con el dibujo de June. Volcán, símbolo de reconstrucción, exposición y feria este sábado. Invitó a todos, y la librería, que antes era un refugio íntimo, se convirtió en centro de encuentro. La feria fue cálida, puestos con libros usados, talleres para aprender a escribir cartas de disculpa auténticas, una mesa de reparación donde quienes habían perdido algo podían pedir ayuda para restaurarlo. Hunter montó una estación de reparación física, arreglaba juguetes, ajustaba cañas rotas, pegaba cuerdas. Megan coordinó un taller para padres sobre cómo hablar con sus hijos sobre privacidad. June, vendiendo sus galletas, reunió una pequeña suma que se transformó en pintura para el mural que la comunidad quería hacer en la pared que bordeaba el río. La pintura del mural fue una jornada que dejó la piel de la ciudad con otro color. Vecinos con rodillas gastadas, jóvenes con manos manchadas de esmalte, el carpintero ensuciado de barniz y hasta algunos de los que antes criticaron se acercaron con brochas. Cada trazo llevaba historias, una disculpa, una canción que alguien cantó sin pretensión, una anécdota sobre un gesto amable que había cambiado un día. June dirigió parte de la composición. Su volcán de 3 picos apareció en el centro, rodeado de manos que se entrelazaban formando redes. Al terminar, el mural no solo era color, era memoria y promesa. Aquella noche, al volver a casa, Megan y Hunter se detuvieron a mirar la obra desde la distancia. La luz artificial de las farolas hacía vibrar los colores y el reflejo en el río parecía multiplicar las imágenes. «Se ve distinto», murmuró Hunter, «como si la ciudad hubiera aceptado que también puede transformarse». Megan apoyó la cabeza en su hombro.
No es la ciudad, corrigió con ternura. Somos nosotros, y hay que cuidar que no se enfríe. Los meses siguientes trajeron desafíos nuevos y sutiles. La rutina de inclusión exigía una energía constante que a veces los agotaba. Hubo noches en que las discusiones entre Megan y Hunter giraron en torno a pequeños desacuerdos. La forma de hablar a los periodistas, el horario del voluntariado, la manera de responder a una crítica dura. Pero esas discusiones no eran heridas abiertas, sino ejercicios de ajuste. Habían aprendido a pedir perdón rápido y a no dejar que el orgullo fuera argumento final. En la escuela de June, la maestra propuso crear un Día de la Accesibilidad, una jornada anual donde la comunidad reflexionara sobre las barreras invisibles. June fue la embajadora infantil. Preparó un discurso que contó con el apoyo de su familia, breve, claro y con una certeza que dejaba poco lugar a la retórica. Subió al escenario con el cuaderno de Volcán y con voz firme dijo: «La lava puede dañar, pero también crea tierra nueva. Si aprendemos a ayudar, todos podremos jugar más». El aplauso fue sincero. Algunos adultos se secaron la cara con gesto de sorpresa. Las palabras de una niña podían mover voluntades donde los discursos adultos fracasaban. Con el paso del tiempo, la historia de la humillación que había iniciado todo dejó de ser solo una anécdota dolorosa para transformarse en un capítulo de aprendizaje en varias vidas. Algunas personas que habían sido protagonistas de la agresión pública encontraron maneras de servir. Una de las ejecutivas de la agencia creó un programa de mentoría para jóvenes periodistas, enseñando ética y responsabilidad. Otro, que había compartido información sin verificar, fundó un pequeño colectivo que ayudaba a organizaciones vulnerables a proteger su privacidad. No fue redención absoluta, fue un reconocimiento de que las consecuencias podían transformarse en obra útil. Pero la vida no es una línea recta. Llegó un invierno donde una nueva prueba se presentó. Un antiguo escándalo, rescatado por un comentarista local, intentó reavivar rencores remotos. Circuló una nota que, con retazos y datos sacados de contexto, buscaba hacer parecer que la familia de Hunter y Megan se beneficiaba económicamente de la reparación. La nota encendió comentarios crueles. Hunter, sentado en la cocina con las manos manchadas de pintura, sintió la antigua rabia, la impotencia de ver su vida expuesta. Megan, recogiendo la taza de café, lo miró con decisión. No respondas con fuego. Responder con rabia nos pondrá otra vez en el centro del ruido, y lo que construimos es más frágil cuando nos desgastamos en debate. Hunter cerró los ojos, recordó el jardín donde se había arrodillado para pedirle que fuera su compañera. Recordó las manos de June, pequeños volcanes en papel. Respiró y escribió una carta pública, sencilla, con hechos y sin teatralidad. Invitó a quien quisiera saber más a las sesiones de la asociación vecinal. No era un mea culpa dramático, era transparencia y convicción. La respuesta fue mixta como siempre. Llegaron mensajes de aliento, algunos nuevos donativos y también insultos anónimos. Pero la mayoría, al ver la consistencia con la que habían vivido los meses anteriores, eligió creer. Sara, la maestra de la escuela, escribió una nota en el boletín local defendiendo la ética de los actos de la pareja y recordando los talleres gratuitos que beneficiaron a cientos de familias. El rumor se apagó en tanto la comunidad continuaba con su trabajo. Una noche de primavera, cuando el olor a tierra mojada volvía a anunciar nuevas cosechas, hubo una celebración discreta, la inauguración del rincón inclusivo en el parque. No hubo corte de cinta con pompa, sino un encuentro sencillo donde cada quien trajo algo para compartir, una ensalada, unos panes, una guitarra. Las risas de los niños se mezclaron con la conversación de los mayores.
June, que ahora llevaba el pelo recogido con una cinta amarilla, caminó entre los juegos y ayudó a atar una cuerda que hacía de barrera temporal para los más pequeños. Megan observó desde un banco, con la mirada atenta y el corazón tan lleno que casi no podía nombrarlo. Hunter se acercó y dejó una mano en su hombro. No fue una promesa verbal, fue la presencia, que a veces vale más. «Mira», dijo, señalando el mural que se veía desde allí, iluminado por una lámpara baja. «Tu volcán ya es parte del parque». June corrió hacia ellos, con una piedra pequeña en la mano, la misma que había dado a Hunter aquella primera tarde de domingo junto al río. La arrojó y la dejó caer cerca del borde del cauce. La piedra dio un pequeño chapoteo y quedó brillando con el reflejo de la luz. «Es para que no se quede nadie fuera», susurró, «para que la tierra siga creciendo». La comunidad, en su rato cotidiano, había comprendido que la grandeza no venía de actos aislados, sino del ejercicio constante de cuidarse entre sí. No se trataba de heroísmo ni de aplausos, sino de ir a las cosas pequeñas todos los días, enseñar a un vecino, arreglar un columpio, ofrecer disculpas que no buscan fama, defender la dignidad sin espectáculo. Esa noche, al cerrar la puerta de su casa, Hunter y Megan encendieron la pequeña lámpara que siempre dejaban en la mesa del comedor. June dormía con el cuaderno del volcán bajo el brazo. Afuera, la ciudad respiraba tranquila. Dentro, el calor era la prueba más clara. Habían escogido la cordura del cuidado sobre la lógica del escándalo. Y la pregunta que quedaba, latente pero no urgente, era si ese tejido alcanzaría para sostenerlos cuando vinieran las verdaderas pruebas, aquellas que no se resuelven con murales ni con talleres, sino con decisiones que exigen renuncias y entrega prolongada. Lo sabrían con el tiempo. Pero en la serenidad del hogar, con el murmullo del río acompañando, la certeza era esta. Habían aprendido a preferir la reparación a la venganza, la escucha a la condena. Eso, a fin de cuentas, parecía suficiente para empezar a edificar una ciudad distinta. Las semanas siguientes trajeron otra clase de rumor, menos escandaloso pero más frío en su alcance, un plan de renovación urbana que prometía revalorizar el barrio. La palabra sonó bien en boletines oficiales y en pronunciamientos que hablaban de progreso. En la práctica, significaba torres en el parque y concesiones para uso privado de espacios públicos. El rincón inclusivo quedaría a merced de decisiones ajenas. A primera hora de la mañana, mientras la luz aún filtraba perezosa por las cortinas, llegó al buzón un sobre con un croquis y una invitación elegante. Reunión informativa con posible inversión privada. Hunter lo dejó sobre la mesa sin abrirlo. Megan, con una taza que se enfriaba en sus manos, sintió una inquietud antigua que se mezclaba con la prudencia, que ya no era solo teoría. June, bostezando, se acercó a la mesa y tocó el papel con la punta de los dedos. ¿Nos van a sacar?, preguntó, sin entender del todo lo que eso podía significar. «No», dijo Hunter, «nadie nos sacará si no lo permitimos». La voz era firme, pero en su mirada había el mismo cansancio de noche sin respuesta fácil. Fueron a la asamblea vecinal esa tarde. La sala de la escuela se llenó de sillas cruzadas y rostros que habían aprendido a conversar en voz baja. Había quien veía la oferta como una oportunidad, plazas nuevas, arreglos, fondos. Había quien veía en los mapas una sombra que borraba parques y accesos libres. Megan escuchó más de lo que habló. En la cocina, mientras lavaba platos, repasó números. La certeza del hogar sostenido por actos pequeños no pagaba facturas cuando los sueldos eran angostos. Si luchaban, habría jornadas sin pago, turnos que se cruzarían con talleres, menos tiempo para June.
Si cedían, perderían el rincón y con él la promesa de aquello que habían empezado a tejer. Esa noche se sentaron con el mapa extendido sobre la mesa, con la lámpara baja que ya era tarea familiar de Resistencia. Hunter trazó con el dedo las áreas que la propuesta tocaba. Megan miró a su hija dormida en el cuaderno del volcán, y luego a Hunter. Si decimos que no, dijo ella, tendremos que decir también en qué creemos. No basta con oponerse. Habrá que presentar alternativas, buscar aliados, juntar papeles. Tendremos que dar más tiempo del que tenemos. Lo sé, respondió Hunter, pero lo que estamos salvando no es solo un lugar. Es la posibilidad de que los niños jueguen sin pagar por ello. Es el taller que hace que una vecina cocine para otros y no para el mercado. Es la dignidad de lo común. Hubo discusión, miedo y acuerdos. Se repartieron tareas. Uno hablaría con la escuela, otro con la iglesia. Alguien más redactaría una propuesta de uso comunitario que mostrara cómo el rincón producía valor social. Megan pensó en aceptar una oferta temporal de un café cercano, horas extras que aliviarían la tensión financiera. Hunter pensó en dejar temporalmente algunos encargos para poder coordinar las reuniones. Ambos sabían que la resistencia pedía renuncias pequeñas y repetidas. Al salir al patio trasero, el ruido del río les dio compañía. June, que se había despertado, salió con su cuaderno bajo el brazo y se plantó frente a ellos con la determinación que solo los niños tienen cuando saben lo que aman. «No dejen que hagan las torres», dijo. «Si hacen torres, no va a caber mi volcán». Se quedaron en silencio un instante. Era una verdad simple, sin frases altas, que resonaba con más fuerza que cualquier eslogan. Se abrazaron con la calma de quienes comprenden que la batalla será larga y que lo único resistente es la constancia. Antes de dormir, cada uno escribió en un papel lo que estaban dispuestos a perder para ganar aquello que no tienen precio. Luego lo guardaron en la misma caja donde, meses atrás, habían puesto la piedra junto al río. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Adentro, la casa se transformaba otra vez en cuartel de lo común. Sabían que el contagio del rumor había sido la prueba fácil. La verdadera prueba empezaba ahora, en la quietud de las madrugadas y en las reuniones que tendrían que sostener durante meses. Elegir cuidar otra vez implicaba ceder horas de descanso, renunciar a proyectos personales, aprender a pedir ayuda sin avergonzarse. Pero también sabían que cada mañana que se presentaran sería una nueva semilla. Se acostaron con la lámpara apagada. June, con el volcán entre los brazos, soñó con un parque que no tenía muros. Hunter y Megan, antes de dormir, escucharon el río y se prometieron, sin grandilocuencia, con hechos, que no dejarían que el miedo definiera el barrio. Era una promesa de paciencia y de trabajo lento, quizás sin titulares, pero capaz de sostener la vida cotidiana de quienes allí vivían. Al amanecer, cuando abrieron las ventanas, el aire olía a tierra y a hojas mojadas. Afuera, un grupo de vecinos colgaba unas pancartas que no pedían no a todo, sino sí a otra idea de progreso, una que incluyera a los que siempre quedan fuera. Hunter se acercó a ayudar a atar los nudos, Megan llevó pan y café, y June corrió a colocar una piedra junto al mural como quien marca el primer día de una resistencia que pretende durar. La próxima semana habría reuniones con el consejo, firmas por recolectar y jornadas de puertas abiertas en el parque. No era una victoria todavía, sino el inicio de una entrega sostenida.
Antes de dormir, cada uno escribió en un papel lo que estaban dispuestos a perder para ganar aquello que no tienen precio. Luego lo guardaron en la misma caja donde, meses atrás, habían puesto la piedra junto al río. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Adentro, la casa se transformaba otra vez en cuartel de lo común. Sabían que el contagio del rumor había sido la prueba fácil. La verdadera prueba empezaba ahora, en la quietud de las madrugadas y en las reuniones que tendrían que sostener durante meses. Elegir cuidar, otra vez, implicaba ceder horas de descanso, renunciar a proyectos personales, aprender a pedir ayuda sin avergonzarse. Pero también sabían que cada mañana que se presentaran sería una nueva semilla. Se acostaron con la lámpara apagada. June, con el volcán entre los brazos, soñó con un parque que no tenía muros. Hunter y Megan, antes de dormir, escucharon el río y se prometieron, sin grandilocuencia, con hechos, que no dejarían que el miedo definiera el barrio. Era una promesa de paciencia y de trabajo lento, quizás sin titulares, pero capaz de sostener la vida cotidiana de quienes allí vivían. Pero mientras trabajaban, una certeza se afirmaba. Habían elegido otra vez la reparación, la paciencia obrada en comunidad, y eso los ponía en el lugar correcto para enfrentar lo que vendría.